Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar allí nuevamente en la clase de discipulado del día de hoy. Hemos avanzado en cada una de las puntos doctrinales. Seguimos detallando cada uno de ellos para poder establecer los fundamentos cristianos en cada uno de los corazones y que todos podamos entender esta, esta esta palabra, Señor, que la palabra que el Señor nos ha dado para poder bendecir. Estábamos orando ahorita, estábamos terminando de orar para comenzar la clase. Si usted no nos ve orando es porque ya oramos al principio y la idea es poder seguir con la enseñanza. Vamos seguimos con la parte 3 de la iglesia. Estamos en la parte 3 de la iglesia. Ya hemos hablado dos partes muy importantes de la iglesia y han sido temas bien largos. Estábamos terminando la semana pasada, o esta semana, perdón, el martes, en la clase pasada, estábamos hablando acerca de la organización y el sostenimiento de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de esto, se abren muchos puntos por tratar y vimos la clase pasada acerca de lo que eran los diezmos y las ofrendas y todos los problemas que hoy en día se están en las iglesias actuales, cómo se están creando tantos problemas. Quiero comenzar con esto. Estaba leyendo hace unos meses atrás una carta que la iglesia, una iglesia grande, pasó y hizo saber el fraude que se cometió en la iglesia por un miembro de la iglesia. Y esto es necesario que se pueda llevar a nivel de iglesia, porque tenemos que dar cuentas. El problema no fue pequeño. Estamos hablando de una iglesia que tiene un presupuesto de 64 millones al año, millones de dólares. O sea, es una gran cantidad de dinero que se maneja en la iglesia y, por supuesto, debe ser prácticamente manejada con buenos administradores. Incluso debería haber compañías administradoras llevando las finanzas de eso para que la iglesia pueda tener un buen reporte hacia lo que es el gobierno, acerca de las deducciones que puedan dar por los miembros que contribuyen a la iglesia. Y por ejemplo, como en este país, Estados Unidos, tenemos la bendición de que las ofrendas que uno da, las caridades que uno da, pueden ser deducibles de los impuestos. Pero lo que no dicen, y esto es claro, hay que ver esto, que no es todo deducible, sino que te reconocen hasta un 30% de lo que tú has dado y tiene que exceder cierta cantidad. Hay muchos hermanos que con mucho deseo y dicen, bueno, voy a tener, me van a dar deducciones de estos de impuestos, y cuando llevan estas deducciones a lo que es el contador, le dicen, bueno, no te cuentan, ¿verdad? Porque tiene que exceder cierta cantidad. Y entonces muchos quedan defraudados con esto. Sí, las ofrendas que son deducibles de impuestos tienen que pasar cierta cantidad. Y esto debería ser bien enseñado dentro de las iglesias para que no ofrenden o diezmen equivocadamente los hermanos. Una de las cosas que dieron en esta carta para ver lo del fraude es que una persona que estaba en administración y era la persona que tenía mayor cargo de la administración, tenía acceso a cosas que no era supervisado. Por asunto de que somos iglesia, hay gente que piensa y dice, bueno, yo a nadie tengo que darle cuenta porque yo tengo mayor cargo que los demás y a nadie le doy cuenta. Y todos los hermanos actúan de buena fe. Los hermanos actúan de buena fe y no dicen nada, ¿cómo se llama? No piden ningún tipo de sustento o soporte financiero a las personas, sino que por asuntos de fe se deja que la persona haga lo que quiere, porque dicen, no, es el hermano y el hermano no va a hacer nada. Bueno, en esta iglesia de 64 millones de dólares al año de presupuesto,
tuvo un fraude por este hermano que tenía esta posición alta y robó en un año $800,000. O sea, fue robando poco a poco 100,000 acá, 50,000 acá, 200,000 acá, y en el año pasó los $800,000 de fraude que se le hizo a la finanza. Este dinero no solamente para este tipo de iglesias, mega iglesias, no solamente puede darse, eh, se da a bajo nivel y se da a alto nivel. El asunto es que las finanzas es un asunto muy delicado porque puede llegar a afectar el corazón del hombre. Dios ha diseñado e incluso ha dado talentos y dones del Espíritu para la administración de la iglesia. La casa del Señor en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley y el pueblo de Israel, tenía una administración por los sacerdotes, los ministros o sumos sacerdotes que administraban los recursos de la casa de Dios y del tabernáculo también lo hacían. Y ellos lo hacían a su propia manera, pero a veces estas administraciones no eran buenas. Llegó un momento que el pueblo de Israel había cerrado las puertas del santuario, había cerrado todo esto y la gente se había olvidado de Dios prácticamente, porque los sacerdotes dejaron de hacer su trabajo en la parte no solamente espiritual, sino administrativa. Y había un rey tremendo, que era el rey Ezequías, uno de los reyes más de los mejores reyes que tuvo Israel realmente, porque él, o digamos, no Israel, porque ya estaban separados, era lo que era Judá. Este rey era tremendo, Ezequías. Él restauró ¿cómo se llama? La adoración en el templo, pero también restauró el templo. Y te voy a leer la historia para que tú me entiendas y después de esto comenzamos la clase que tenemos el día de hoy. Mira lo que dice. Esto lo dice en Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 3 al 16. Segunda de Crónicas, capítulo 31, 3 al 16. Dice la palabra del Señor así. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de todo lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Preguntando Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces
mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente y dieron a cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Y Jehiel, Azarías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaía fueron los mayordomos del servicio, al servicio de Conaías y de Simei, su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Inma, guarda de la puerta oriental, tenía a cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Manián, Jesuá, Semaías, Samarías y Secanías en la ciudad de los sacerdotes para dar con fidelidad. Fíjate lo que dice esta palabra, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, hacia el mayor como al menor, a los varones anotados por sus linajes de 3 años hacia arriba, a todos los que estaban entre la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus sacrificios y su grupo. Este es un pasaje donde hay mucha sabiduría. Primero, una de las cosas que debemos entender, que cuando Dios pone en el corazón de los hombres generosidad, ellos dan en abundancia y dan con fidelidad sus diezmos y ofrendas. Es de Dios esto. Porque nadie puede dar así tan fácil sus diezmos y ofrendas sin que les duela y darlo en abundancia si no hay una convicción en su corazón y entienden para qué son los diezmos y para qué son las ofrendas y de dónde viene el deseo de que nosotros diezmemos y ofrendemos. Esto viene de Dios. Ahora, cuando estos hombres daban, no quiere, y este pasaje nos dice algo muy importante. No porque tú seas sacerdote, no porque tú seas llamado de parte de Dios para ministrar, bien sea en el templo, bien sea en el tabernáculo, o bien sea en la casa de Dios, como hoy la conocemos, en las congregaciones que se hacen, no quiere decir porque Dios te haya llamado al ministerio, no quiere decir que tú tengas el don o el talento de administrar las finanzas. Hay que tener y hacer una diferencia muy grande, porque hay veces, hay personas que no saben manejar grandes cantidades de dinero y los ponen a administrar y no saben qué hacer con la abundancia. Pasa en este pasaje. El sacerdote no sabía qué hacer con las cosas que les habían traído. Ellos lo pusieron en montones y no podían hacer más nada que dejar que la gente trajera. Por 4 meses estaban trayendo grande abundancia y se les llenó el cuartico de agua. Ellos no sabían qué hacer con lo que le habían traído. Ellos no sabían qué hacer con esto. Y vino el rey que tenía conocimiento de administración y vino junto con el administrador de la casa de Dios y se pusieron de acuerdo y establecieron un liderazgo, un grupo de personas que pudieran administrar correctamente las finanzas o las entradas que tenía el ministerio. Y esto no lo hizo solamente así, poniendo una sola persona, sino que pone a varios a trabajar al mismo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque para poder robar tienes que ponerte de acuerdo. Tienes que tener de acuerdo para poder robar, porque si tienes más de una persona, no puedes robar tan fácilmente. No eres tentado tan fácilmente, porque tienes a otras personas a cuales darle cuenta. Ahora, todos nosotros tenemos que entender que viene de Dios la administración. Es un don, un talento, algo que se puede aprender, sí, pero también para administrar los recursos de Dios, tienes que también tener algo de Dios para poder hacer multiplicar esas riquezas, esas finanzas.
Recuérdate que la Biblia dice en Deuteronomio que Dios da la sabiduría para hacer riquezas. Entonces, las personas que administran deben tener esta cualidad. En los tiempos actuales, las iglesias tienen tesorerías, tienen administraciones. ¿Por qué? Porque las personas que componen la iglesia dan diezmos, dan ofrendas, hacen pactos, hacen compromisos, están en pactos de mayordomía, están en muchas cosas para poder bendecir a la gente, porque la iglesia también tiene algo que tiene que hacer, es tener programas de ayuda al pobre, a la viuda, al huérfano, al que está en asunto, en una circunstancia difícil. Eso lo hace la iglesia. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque Jesús lo hacía. Jesús en un momento tuvo que decirle a la gente, ustedes me siguen porque les doy pan. Les dijo así Jesús a la gente y la gente decía, bueno, pero Jesús se molestó, el hombre. No, porque es la verdad. Hay veces la gente viene a las iglesias para que le den pan, eso va a suceder. Pero también hay personas realmente en circunstancias difíciles y la iglesia debe tener programas para ayudar a esas personas. Pero esto ya no se ve. Ya esto no es normal en las iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen un plan financiero para poder bendecir a otras personas. Hoy solamente el dinero se va para mantener los templos, los terrenos, las propiedades. Y la clase pasada hablamos de esto. Cuando se tiene una mala administración, cuando el corazón no es correcto, se hacen grandes santuarios, grandes templos que están bajo la administración de una persona o de un grupo familiar. Al final, estas iglesias, como ya se ha visto, lo hemos visto, lo he visto yo por mi propia persona, a mí nadie me va a decir, no, es que no es así, no, porque yo lo he visto. Al final, cuando ya no quieren seguir con la iglesia porque se murió el ministro, se murió el que llamaban, cuando quieren deshacer, las iglesias heredan a sus hijos y sus hijos a lo mejor no quieren saber nada de las iglesias y esto hacen y las venden. Venden la congregación con sus miembros y todos, así pasa. ¿Y dónde va ese dinero de la venta? A una familia, a una persona, a alguien específico, pero realmente no va al pueblo y quedó defraudado las familias de la iglesia. Entendamos esto. Hay que tener buenas administraciones. Dios ama la buena administración y tenemos que tener administradores dentro de la iglesia que no necesariamente tienen que ser los ministros principales. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en Romanos 16:23. Quiero leértelo. Mira, hay administradores en la iglesia. Romanos 16:23 dice lo siguiente. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, por ejemplo. Fíjate esto, había un tesorero para toda la ciudad. O sea, mira, muchas veces la iglesia va a tener muchas congregaciones, pero la iglesia debe entender lo siguiente, que debe haber personas que administren el dinero, que sean probadas, que sean personas honestas para manejar la cantidad de dinero que se maneja por las congregaciones de una ciudad o las congregaciones de un concilio o las congregaciones de un grupo de paternidad, si lo quieres llamar así, o las congregaciones que se abren a través de iglesias independientes. Debe haber una buena administración. Para ello, incluso Dios da dones y talentos para que se administre correctamente en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28, nos habla y está hablando en ese capítulo y en esa línea de versículos los dones del Espíritu Santo y cargos que hay. Y fíjate, lo dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles,
luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Fíjate que entre los dones y ministerios se encuentra el ministerio de la administración. Dios da sabiduría y Dios pone dones y talentos a personas que puedan administrar correctamente los recursos de una congregación. El dinero es una gran tentación. El dinero siempre va a causar dificultades si no se sabe administrar correctamente y si no se tienen las personas adecuadas para hacerlo. Cuando nosotros vemos el pasaje que está en Timoteo, te leo 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 10. Dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la Escritura. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, no es una mentira que hoy encontramos congregaciones que los ministros se han aprovechado de la gente. Hay gente que predica por ganancia deshonesta. Hay gente que levanta ministerios por ganancia deshonesta. Y tengamos cuidado, porque muchos pueden ser dañados. Cuando te encuentras por ahí, mira, una de las cosas más fáciles de encontrar es cuando tú encuentras y le vas a predicar a alguien y te dicen: no, es que yo conozco un pastor que se roba las ofrendas. ¿Tú crees que lo dice porque no conoce a Dios o porque no tiene temor de Dios? No, porque lo ha visto. Y si no lo ha visto, lo ha escuchado. Y si lo ha escuchado es porque alguien lo ha vivido y porque están heridos en la calle. Lamentablemente hay muchas personas que se les enfrió el amor por Dios por el asunto de los ministros que no fueron honestos, fueron corruptos, hicieron lo malo y la gente se separó de Dios. Por eso que todo ministerio debe estar basado en analizar, probar a sus ministros, porque no podemos poner a cualquier persona allí. Puede ser una persona, verse muy bien, muy saludable, muy honesta y eso, pero cuando vemos la administración de los ministerios es un caos tremendo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, dice lo siguiente: pero palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y sigue diciendo que gobierne con su casa con honestidad, que tenga a sus hijos en sujeción, en un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Es importante conocer esto. Tito capítulo 1, versos 5 al 9 dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé.
¿Por qué lo puso en Creta? Porque ya había deficiencia en la iglesia. Los líderes no eran señalados correctamente. Las posiciones no eran ejercidas correctamente. Y tuvo que mandar a Tito a corregir lo que estaba dañado en esa ciudad. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no sean acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y lo vuelve a enseñar. Porque, ¿por qué lo dice dos veces Pablo? Pablo lo está diciendo porque se está creando un problema en la iglesia. Y el problema en la iglesia era el amor al dinero de algunos y de los que se estaban perdiendo por causa de amar al dinero y seguir al dinero. Pero hoy en día no solamente vemos a los que se pierden por amor al dinero, sino a los que fueron engañados, embaucados, a los que les mintieron, a los que le dijeron, no, es que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, vamos a construir y eso, y a la final es un dinero que se invirtió, pagó la gente, pero que se quedaron después con esas propiedades, con esas edificaciones y se adueñaron de ellas. No todo es así, no siempre es así, pero hay algunos que actúan de esa manera y para ello la palabra de Dios nos dice que con los tales ni aún nos juntemos. Entonces, si tú has estado preocupado por las finanzas en tu iglesia, pregunta. Pero como hablaba con una hermana antes de comenzar la clase, y la hermana dice lo siguiente, Pastor César, pero es que pasa, si yo pregunto por la finanza o los hermanos que han preguntado por la finanza, de una vez los ponen en disciplina, los relegan a posiciones que no quieren hacer y los mandan y los hacen sentir tan mal que se tienen que ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque se preocuparon por la finanza de la casa de Dios y ellos son personas que están interesados en la obra de Dios. Pero cuando tocan a aquellas personas que saben que están haciendo lo malo, que no quieren ser, que no quieren estar accountable, o sea, que no quieren dar cuentas de nadie, entonces hacen lo que les da la gana. Y cuando les preguntan y les piden cuentas, ellos, como no saben qué contestar, y como saben que están haciendo algo que no es correcto, entonces esa persona ya no me sirve. Esa persona se tiene que ir y le hacen la vida imposible. Cuando ya no pueden mantener el ministerio, cuando ya no pueden seguir, esos dineros, esas propiedades se venden y van a manos de muy pocos. Hay iglesias que yo he visto que empezaron a hacer mal las cosas para que la gente se desilusionara y se fuera. Y cuando se fueron, se quedaron con el dinero. Sencillo. No todas las iglesias son así, vuelvo y repito, no quiero dañar tu fe, pero quiero que tampoco sean engañados. Tampoco quiero que sean, ¿cómo se llama?, frustrados sus deseos. Una de las cosas que yo creo y hago es lo siguiente. Yo doy dinero y no me preocupo por esa administración. Yo se lo di a Dios. Y si las personas los malgastan, los despilfarran, se lo roban, yo se lo di a Dios. Pero por a veces pensar así como yo pienso, a veces la gente hace con las finanzas lo que quieren hacer. Ahora, esto no es un asunto de ahora, viene desde el Antiguo Testamento. Esos problemas sucedió con la iglesia de Cristo, pero también sucedió en el tiempo de Jesús, en el ministerio de Jesús. Él tenía un administrador llamado Judas, pero el tipo era ladrón. El tipo se robaba, metía el dinero, metía la mano en la bolsa y se robaba dinero y estaba con Jesús. Y mira, porque hay que entender esto, porque tú los ves con apariencia de piedad, pero realmente lo que son unos estafadores. Dice la Biblia, Juan capítulo 12, verso 1 al 8.
6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto porque no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que en ella se echaba. Entonces Jesús dijo, déjala, para que para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis. De este pasaje, quiero resaltar algo, de este pasaje, algunos se basan, miembros, líderes y también miembros creen esto, dicen, no, porque hay que bendecir al líder, hay que bendecir al ministro, hay que tenerlo muy bien al ministro, porque si el ministro está bien, yo también voy a estar bien. Es verdad, el ministro debe estar en una buena condición financiera, debe tener una buena condición familiar, una buena condición de salud, una buena condición de relaciones con la gente para poder ministrar correctamente. Pero la iglesia realmente tiene que entender esto, que no es al ministro que se le da el dinero, sino se le da al ministerio para que haga la obra que Cristo nos mandó a hacer, de poder bendecir a los pobres. Por eso dijo Jesús, a los pobres siempre los vas a tener, a mí no me vas a tener todo el tiempo. Sí, bendíceme a mí porque hay algo profético en lo que está haciendo esta mujer, pero no quiere decir que nosotros usemos este pasaje para decir que al líder, al ministro, al pastor, al quien usted quiera llamarlo, haya que tenerlo bien financieramente, que prospere para que la iglesia sea prosperada. No es así. No funciona así. No funciona de esa manera. Más bien, a mí me dice la palabra de Dios que los reyes, los que trabajaban, los que tenían ingresos, los que producían, los que podían negociar, ellos traían grandes cantidades de finanzas a la casa de Dios, lo cual ellos no recuperaban nunca, porque no les pertenecían, porque ellos no administraban la iglesia, pero ellos lo hacían de todo corazón. Entendemos entonces de este pasaje que los pobres siempre van a estar con nosotros y la iglesia debe ayudar a los pobres. Jesús ayudaba a los pobres. Pero la iglesia ahora no atiende a estas necesidades de la iglesia, del pueblo, no se conduele. Y la iglesia ha dejado, no, mira, es que yo no tengo por qué estarle pagando a nadie nada. Pero en caso de emergencia, la iglesia sí debe tener un presupuesto para ayudar. No solamente a lo local, porque hay veces se ayuda solamente a lo local, porque lo local me va a volver a dar. Mira, si tú le das a este y se arregla, él va a seguir dando diezmos y ofrendas, o sea, vamos a recuperar el dinero. Pero cuando le das a alguien que no te lo puede devolver, ahí es otra cosa. Ahí no sale dinero para esa gente que no te puede devolver el dinero. Hay veces tú ayudas a una anciana porque sabes que sus hijos te van a bendecir luego a ti. Pero cuando tú ayudas que van al exterior, ayudas que van hacia familias que tú no conoces, familias que tú nunca van a dar sus diezmos y ofrendas, te lo van a regresar a ti. Entonces es cuando lo estás haciendo de corazón. Pero hay gente que no se duele de la gente que está en necesidad. Si los ministerios que son gigantescos acá, si los ministerios que tienen tantos ingresos pudieran ayudar a las iglesias que están comenzando, a las iglesias que no se pueden valer en otros países, entonces tendríamos más iglesias grandes, fortalecidas,
para poder ministrar la palabra de Dios a otros, pero no lo hacemos porque esas diezmos y ofrendas son míos, no son de los demás. Si yo doy una ofrenda allá es porque está bajo mi cobertura y porque voy a recibir ingresos de allá. Pero si no es así, entonces yo no ayudo. Ahí hay un amor por el dinero y no se está administrando correctamente. Dios se hará cargo de los corruptos. Y usted me dirá, Pastor César, ¿desea mal para la gente? No, no lo deseo. Pero Dios se hará cargo de los corruptos. Porque ellos te dicen, diezma y ofrenda, y no dejes de dar un centavo, porque si no te vas a condenar y te vas a maldecir y te va a ir mal, te lo va a quitar la policía, te lo va a hacer esto. Mentira. Tú no estás obligado a dar diezmos y ofrendas. Nadie está obligado a dar diezmos y ofrendas. El que da diezmo y ofrenda es porque Dios ha puesto generosidad en su corazón. Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 18, nada de lo que nosotros hemos dejado por el ministerio, casa, madre, trabajo, finanzas, el Señor nos dará 100 veces más acá en la tierra y luego la salvación en el cielo. O sea, que el que da al Señor no lo da por recibir de Dios. Dios ya se ha comprometido para darlo, más nada. Uno no lo da por necesidad, como dice la Escritura. Ahora, quiero terminar, antes de juzgar al corrupto, quiero sacar un poco más de algo antes de terminar esto. La idea, no estás obligado a dar diezmos y ofrendas. Y por ahí muchos me pueden decir, pero como yo no le debo nada a nadie, como a mí no me van a poner en disciplina, porque o a mí me van a bajar del ministerio, no le debo nada a nadie, lo puedo decir. Hay gente que dicen que la única manera de ser bendecido financieramente es dando a Dios. Mentira. Porque si no, los que están en el mundo no se enriquecieran tanto. Mi esposa me dijo algo que es correcto. La fe no solamente hace falta para tener dinero. Hay que usar principios financieros. Hay que tener conocimientos y aplicar cosas de conocimiento de finanzas para prosperar. Hay principios, hay maneras, hay formas para prosperar. Esto no es solamente porque tú le das a Dios vas a prosperar. Si tú lo estás haciendo de esa manera, estás ofrendando y diezmando equivocadamente. Cuando Pablo dice en la escritura en Corintios, dice que no deis por necesidad, porque si das por necesidad lo estás haciendo mal, ni por conveniencia lo estás haciendo mal. Muchas veces a mí me tocó diezmar o ofrendar o pactar, digámoslo de esta manera, pactar. Porque como hay veces cuando uno tiene una posición dentro de una iglesia, para que la gente sea motivada a diezmar o a ofrendar o a pactar, los líderes tienen que ser los primeros en hacerlo. Y a veces diezmé y ofrendé mal y pacté mal, porque lo hice. Oye, ¿qué van a decir la gente si yo soy el pastor no lo hago? Y lo hacía para que la gente fuera motivada a dar, pero lo estaba haciendo mal. La ofrenda que más Dios bendice es la ofrenda que nosotros damos y que nadie te ve dándola, que nadie sabe que tú la diste. Pero se da, no, trae todos los diezmos al alfolí.
¿Por qué era el alfolí? Porque era el templo, porque era el santuario, era la única manera que se mantenían los sacerdotes. Pero a ti no te aplauden cuando tú agarras los diezmos para dárselos a Dios, pero no los das en el templo. Se lo diste a una persona que estaba en necesidad. Se lo diste a personas que estaban pasando hambre. Se lo diste a personas que estuvieron en un problema financiero grande, y porque no se lo diste a la iglesia, no te aplaudieron, porque no te vieron. Entonces, no lo hacemos porque no tenemos un beneficio. Pero Dios realmente bendice al dador alegre, al que lo hace no por una conveniencia, sino por amor y realmente por una convicción que el que da al pobre, a Dios presta. Y porque estamos haciendo la obra del Señor de amar al prójimo. Cuando el ministerio no tiene una partida o un presupuesto de ayuda a la gente, sino sus proyectos solamente son para el templo y para pagar los sueldos o para pagar todos los problemas financieros que se meten para poder después, más adelante, que eso sea de ellos. Entonces el dinero no se está administrando bien. Ahora la gente, con mucho amor y con mucha alegría y con sencillez en su corazón, trae dinero a la iglesia y diezma, ofrenda, pacta, hace, es más, da extra y te dice, no, hermano, es que si das el 90% y te quedas con 10 vas a ser multimillonario. Mentira, te vas a arruinar. Vas a perder tu familia, tu matrimonio por causa de una locura espiritual. Y lo vimos cuando pasó con Eliseo, viniendo la mujer, mira, mi esposo me dejó endeudado y trabajaba contigo. Me dejó endeudado, me van a quitar a 2 de los muchachos. Y fue por la misericordia de Dios a través del profeta que bendijo a esa mujer, pero no era por una bendición ganada, sino esta mujer tuvo un gran problema y Dios tuvo misericordia de ella y la bendijo, porque su esposo era un mal administrador. Dios juzgará a los corruptos. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 27 al 36, dice lo siguiente. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa del faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque no yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en medio del tiempo habrá y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en estado viril. Y te será por señal esto, y acontecerá que 2 de tus hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me sustituiré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma, y le edificaré casa firme y andará delante de mí.
ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Dios juzgará a los corruptos. Dios juzgará a aquellos que se han aprovechado del pueblo. Dios no toma por inocente al culpable. Si tú que estás siendo edificado para que seas discípulo de Cristo, si algún día tomas posición en un ministerio y es en la posición de administrar, nunca toques lo sagrado de Dios, porque Él no te tendrá por inocente. Si algún día estás en una posición de administrar el ministerio de Cristo, nunca lo hagas por beneficio financiero. Nunca lo hagas para aprovecharte de la gente. Vive, ten todas las cosas necesarias. Y si tienes excedente, úsalo para la obra del reino. Así como le pides el último dólar a la gente que asiste a la iglesia, da también tú el último dólar y deja de enriquecerte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te veo la próxima clase, que es el día martes. Seguimos con la cuarta parte de la iglesia. Dios te bendiga, te quiero mucho. Discúlpame si he sido fuerte en palabra, pero hay veces hay que hablar estas cosas para que el pueblo de Dios despierte y para que hagamos las cosas correctamente. Te bendigo. Bye.